dando vuelta y lo busqué, igual no lo entiendo. Los bienes de cambio. ¿Qué son los bienes de cambio? ¿Qué es? Bueno, los bienes de cambio son, en realidad es el título de un rubro que agrupa en una empresa comercial los bienes para la venta y en una empresa industrial los bienes que se producen y se venden. O sea, ese grupo bienes de cambio, ese rubro, tiene adentro la cuenta mercaderías, puede tener la cuenta materiales. Si es una empresa que produce, también tiene materias primas, productos en proceso, tienen adelantos a proveedores, o sea que es un montón de cosas la cuenta bienes de cambio. No es, no, la cuenta no, el nombre bienes de cambio, es un rubro, es un título que agrupa, generalmente uno lo asocia con mercaderías, porque por ahí en un estado contable chiquito lo único que tienen es mercaderías, pero es más que eso. Perfecto, entendí perfectamente, profe, gracias. Ahí el profesor se los contestó, si quieren anotarlo, puso lo mismo que dije yo, se los anotó en el chat. Video también ahora que subimos Claro. explicando qué son los bienes de cambio. Está precioso, es el que hizo Luciano, ¿no lo vieron? Uno que tiene un pizarrón, que se quedó Darle como... me gusta. Sí. No, Y no, lo vi, pues se lo decía, pero que no lo entendía, por ahí no lo interpretaba yo, entonces ahora me lo dijo usted, entonces digo, bueno, es lo que más o menos yo pensaba, pero por ahí no lo entendía como que abarcaba tanto. Eso es lo que yo no entendía, ahora ya lo entendí. O sea, en el activo todavía no llegamos a la unidad 5, que es donde tienen que hacer la presentación. Hay muchos rubros, muchos títulos que no corresponden, o sea, que por ahí no tienen el mismo nombre que las cuentas que ustedes usan cuando contabilizan, pero es el nombre con que se agrupa esas cuentas de acuerdo a las características. Van a encontrar otras cosas, inversiones, por ejemplo, que ustedes van a tener plazos fijos, cajas de ahorro, y sin embargo el rubro se llama inversión, como los bienes de uso, que también hay rodados, muebles y útiles, tienen varias, pero no se los voy a decir ahora porque los voy a pasar se van a pensar que lo tienen que estudiar para el parcial y va en el otro parcial. llegamos al final de la materia. ¿Sí? Sí. Es que cuando lleguen al final se van a dar cuenta que era re fácil, que es lo que le pasa a los que tienen que recuperar el primer parcial. Cuando tienen que recuperarlo, les resulta muy sencillo estudiarlo, porque como llegaron al final entendieron de qué se trataba. Acá preguntan si fletes mercaderías, y fíjense que para formar el costo o el valor de esas mercaderías, la resolución técnica nos dice que el flete lo tenemos que considerar dentro de ese costo. Por lo tanto, ya no va más fletes perdidos cuando se hace la adquisición de un bien, sino que se incluye dentro de ese precio, de ese valor. Entonces, cuando ustedes encuentren fletes, que se gastó flete para el traslado de las mercaderías que adquirieron, o un bien cualquiera, lo deben incluir dentro del precio de ese bien, o sea, del costo del bien. ¿Sí? Entonces, en este caso, que estamos viendo bienes de cambio, serían mercaderías, o sea, usan la cuenta mercaderías cuando hablamos de un flete. ¿Sí? Por ejemplo, compramos 1.000 pesos de mercaderías y para que nos trasladen esas mercaderías a nuestro depósito nos cobran 100 pesos de flete. Entonces ahí vamos a poner directamente la cuenta mercaderías, que es un activo que aumenta por el debe, en 1.100, no en 100. No, perdón, no en 1.000, ¿sí? Y después fletes perdidos 100, no. Mercaderías, 1.100, por el debe todo. ¿Sí? Ese es un error que suelen cometer a menudo. Así que acuérdense de ese concepto. Perdón, profesora, buenos días. Buen día. Entiendo que usted está agrupando en ese nombre de cuenta mercaderías también el precio del flete. ¿Hay alguna manera en la que el libro diario se especifique o sea, cómo se conforma ese monto o se pasa directamente el monto total? Directamente pasas el monto.
¿sí? Igualmente, o sea, vos fíjate que, como dijimos en la clase anterior, o sea, se expuso en la clase anterior a través de los videos, del material de lectura, que toda registración en el libro diario está respaldada por documentación, ¿sí? Por lo tanto, esa registración donde vos vas a poner directamente mercaderías 1100, que incluye el precio del flete, vas a tener un documento que lo respalda, ¿sí? Una factura que respalda que pagaste el flete, una factura que respalda el traslado de mercaderías, perdón, en ese caso el remito, que traslada las mercaderías, toda esa documentación que va a respaldar lo que vos estás registrando, ¿sí? Por lo tanto, no necesitas aclarar nada ahí. Claro, perfecto, sí, porque quizás en el parcial me aparece una consigna que diga, se adquirió un monto total de mercaderías más el precio del flete. Entonces Sí, yo tal por ahí cual. quizás me imagino que coloco una cuenta flete o no la coloco. No, 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 va no, todo en no. mercadería. Acordate que Ok, no. perfecto, perfecto, muy bien, muchas gracias. De nada. Paula, ¿no hay ninguno con descuentos? Porque nadie hizo ninguna pregunta de descuento. Sí, hay con descuento también. Con Pero el es la descuento clase pasa lo que mismo. recién empezaron a Sí, hacer Ahora, claro. el viernes. claro, Y hay Así es muchos lo de que ahora. se ve que por matemáticas siguen en la nos clase de abandonaron, dijeron. antes. Sí. Sí. Entonces, bueno, la semana que Entonces, viene va a haber ahí muchas dudas. el sábado dieron, el domingo descansaron y con nosotros, con suerte, empiezan esta semana. El tema es que ayer decíamos que, ojo, que vuelven a tener matemática una semana antes que con nosotros. Y después no les alcanza el tiempo en una semana para poder Estudiar. preparar bien esta materia. Así que pónganse ya las pilas con contabilidad, ¿sí? No sé si en los minutos que yo no estuve preguntaron algo de aportes de capital, que yo insisto que es un tema importante, que no han hecho preguntas, es un tema donde suelen hacer muchas preguntas porque se confunden. Entonces, no sé, capaz que no alcanzaron a mirar todavía la clase, pero eso mírenlo, fíjense qué dudas tienen porque aparece constantemente a partir de ahora en adelante, todos los temas se empiezan a integrar. Y si ustedes se pierden con uno, ya después como que se pierden con todo, ¿sí? Entonces, les recuerdo que está el ejercicio de aportes de capital, por eso yo en el foro también les puse, si todos saben lo que es la cuenta particular, socio X cuenta particular, si saben qué tipo de cuenta es, cuándo se usa, la cuenta, por ejemplo, ahora les agrego, la cuenta socio X cuenta aporte, cuándo se usa, qué tipo de cuenta es. ¿Tienen en claro todo eso? Ninguno Bueno, veo preguntó. que no. Yo Entonces, lo de las No, cuentas no, lo del aporte capital sí, pero lo de las cuentas no, lo de las cuentas la verdad que lo vi y dije, bueno, después me vuelvo a fijar, pero no, bueno, eso no, no no lo se vi. pierdan, no se pierdan con eso porque es muy importante, ¿sí? Porque después todos los ejercicios integrales comienzan con algo de eso, con la constitución de una Sí. sociedad, y tienen que saber qué cuentas usar, ¿sí? Y en el parcial, un caso de ese tema hay Hay, seguro. sí, siempre hay. Si hay recursantes, saben que lo hay. A mí me quedó una duda Profes. Ah, bueno. con el tema de el debe, haber, el saldo, cuándo son créditos, débitos, porque, por ejemplo, yo estaba leyendo, ya lo había leído y me había quedado esa duda, pero bueno, no tuvimos clase, que era del plan de cuentas. Cuando hablan, que por ejemplo acá el texto dice, cuando los débitos son mayores a los créditos, su saldo es deudor, y cuando los créditos son mayores a los débitos, su saldo es acreedor. Y entonces yo no entendía ahí cómo funcionan los débitos y los créditos, o sea, como que no entendí bien el concepto y cómo funcionan el deber y el haber, digamos. Me confundió mucho ahí los conceptos. Un sí, débito me es pasó a mí cuando también. uno registra un movimiento de una cuenta del lado del debe, ¿sí? Y para eso la técnica contable especifica que cuando es una cuenta de activo, por ejemplo, caja, mercaderías, ¿sí? Se van a debitar, es decir, se van a anotar en el debe cada vez que aumentan, cada vez que ingresan al patrimonio, ¿sí? Y se van a anotar en el haber cada vez que disminuyen. Los pasivos funcionan al revés.
se acreditan, es decir, se anotan en el haber cuando aumentan y se anotan en el debe cuando disminuyen. Igual que el patrimonio neto, ¿sí? Aunque ustedes el único movimiento de patrimonio neto que van a ver es la constitución del capital, que como es el ingreso de ese capital, el aumento, el origen, lo vamos a poner del lado del haber. Nunca van a ver ningún movimiento en esta materia, pero sí lo puede haber, ¿sí? Y por último, los resultados. Tenemos los resultados negativos que siempre se debitan y los resultados positivos que siempre se acreditan, ¿sí? Salvo en el asiento final en el que se determina el resultado, que ustedes tampoco lo aprenden a hacer en esta materia, ¿sí? ¿Se entendió un poco más ahí? Sí, se Sí, entendió. disculpa. En ¿Podrías una repetir de lo las... del activo y el pasivo? ¿Cómo quedan con el haber? Y eso así lo anoto bien, me queda anotado. Sí, Sí, eso que dice el igual, profesor fíjate que específicamente en la aparece en el aula clase hay un virtual. cuadrito hecho, ¿sí? Con Sí, color y todo, no en archivo, sino cuando seguís la clase, fíjate que ahí lo tenés, pero lo repito. El activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, ¿sí? El pasivo al revés, aumenta por el haber, es decir, se acredita cuando aumenta y se debita cuando disminuye, ¿sí? El patrimonio neto igual que el pasivo, y los resultados negativos se debitan siempre y los resultados positivos se acreditan siempre. Profe, yo Ahí tengo quedó una duda. ¿Sí, Camila? Yo ayer estaba haciendo los ejercicios de las anotaciones en el libro diario, que si no me equivoco son las del debe y el haber, y después de anotar todo, me colgué con cómo calcular si están bien pasados los datos, qué cuentas tenía que hacer para que el debe y el haber me den el mismo resultado. Quería preguntar cómo se hacía. Vos tenés que controlar, lo primero que tenés que controlar es el asiento. El debe ser igual al haber. O sea, todo lo que pones en una operación, que por ahí tenés dos movimientos en el debe y uno en el haber, la suma del debe tiene que ser igual a la suma del haber. O al revés, si tenés una cuenta en el debe y dos o tres en el haber, también. Siempre dentro del asiento tienen que dar lo mismo. O sea, siempre tengo que sumar las dos columnas. Claro. O sea, una columna por un lado, por la otra por el otro, y después verificar dentro que sea del el mismo asiento. resultado. Y en el libro diario, cuando se hace en forma manual y empieza en un asiento y termina en un asiento completo, la suma de todo lo que se puso en la columna del debe tiene que dar igual a la suma de todo lo que está en la columna del haber. Ahora, por ahí en el libro diario vos venís, te quedás con medio asiento y pasás del otro lado, y bueno, ahí no te va a coincidir. Pero Bueno. en el final del libro diario, cuando terminás todos los asientos, siempre la suma del debe tiene que ser exactamente igual a la suma del haber. Bueno, gracias, profe. Controlalo. Pero hacé los ejercicios y corregilos con una lapicera de otro color, o sea, y después dejá unos días y volvé a hacerlos de vuelta, a ver si lo que ya te corregiste te lo acordás cómo se hacía. Hasta tanto te salgan todos bien. Cuando te salgan bien sin corregirlo, vas a estar re contenta porque aprendiste. Pero así tengas un profesor adelante, te hace hacer lo mismo. O sea que es la manera de aprender contabilidad. Vos nunca tuviste contabilidad. No, jamás. No, pero no es problema, se aprende, se sabe. Y se aprende Gracias, muy bien. profe. O sea, es cosa de poner un poco de tiempo y voluntad. Y preguntar todo lo que quieras. Cuando estamos nosotros, no te asustes, o en el foro, no, estamos para eso, para que aprendas. No, sí, por supuesto. O sea, en general siempre suelo tener poco tiempo, pero trato de mantenerme lo más al tanto posible, así que por eso pregunté ahora. Sí, sí. yo, profe, tuve una duda que me resolví justo anoche, pero no sé si está bien como aparece en el video, con respecto al registro del libro diario.
En el video, el señor dice que cuando saca la planilla de mayores, por ejemplo, en la cuenta caja, dice que el total del debe de la caja es 60.000 pesos, y después del haber hay 17.500, y queda un total de, cuando se restan uno con el otro, de 42.500. Entonces el señor dice que si el saldo resultante es mayor que el debe, es saldo deudor, y si el saldo es mayor que el haber, es saldo acreedor. Y creo que, no sé si está bien o creo que está mal así, como dice. Entiendo que es el debe, si el debe es mayor que el haber, es deudor. O sea que si el saldo total sin restarse, y si es el haber mayor que el debe, es acreedor. ¿sí? Y El saldo es la diferencia entre el total de todas las veces que apareció en el debe esa cuenta, menos el total de veces que apareció en el haber, ¿sí? La suma de todos los números que están en el debe, menos la suma de todos los números que están en el haber. Sí, correcto, correcto. Yo siempre, por ejemplo, el debe me va a tener que dar más grande que el haber. Entonces me va a dar un número que va a ser un saldo deudor, ¿sí? Deudor no significa que deba, ¿sí? No confundan ahí saldo deudor con que tenga que ver con una deuda. Se llama deudor solo porque el debe es más grande que el haber, ¿sí? Ahí no tienen que confundir la palabra deudor con deuda, ¿sí? No sé si ahí se entendió, Diego. Sí, miren, aquí lo voy a colocar esto, porque yo lo pude corroborar, fue con un compañero que me dijo que en el video estaba mal interpretado. Va así, no sé si puede escuchar usted. Si el saldo es mayor del haber, se llama saldo acreedor. Y si Perdón. dan iguales, se llama cuenta sumar todas las veces del haber. Y una vez que lo sumamos, sacamos el saldo. Si el saldo es mayor del debe, se llama saldo deudor. Si el saldo es mayor del haber, se llama saldo acreedor. Y si da... Y dice eso. Sí, por eso, cuando es mayor en el debe, se llama saldo deudor. Cuando es el haber más grande que el debe, se llama saldo acreedor. Ah, listo, perfecto. Yo lo estaba tomando en referencia, era a la diferencia de los dos saldos en sí. No, es que no hay diferencias. O sea, el saldo lo sacás una sola vez. O sacás el saldo o es deudor o es acreedor. Pero después no se vuelven a restar y a sumar. No sé qué es lo que vos estás restando además. No, que yo quería era verificar a ver si estaba bien como lo estaba haciendo yo, porque lo Ah. interpretaba de manera de que el saldo total del debe y el saldo total del haber se restaban, y tomando ese resultado se decía si era un saldo deudor o acreedor, y era en realidad ya con el total directo de cada columna y no con el resultado de la resta de los casos. Pero Claro, está la bien, sí. suma de todo el debe menos la suma de todo el haber. Claro, pero de cada cuenta, o sea, vos tenés que tomar una cuenta y ahí se llama mayorizar, o sea, te fijas, por ejemplo, la cuenta caja, que es el efectivo, ¿sí? Todas las veces que aparece en el debe, ¿sí? Y todas las veces que esa cuenta aparece en el haber. Correcto, sí. Entonces, uno va a sumar todo lo que aparece en el debe, suponete que, a ver, vamos a suponer que nos da 1000, lo que nos aparece en el debe de caja. Y lo que nos aparece en el haber de caja, vamos a suponer que es un importe de 500 pesos. Entonces ahí en ese caso, ¿cuál va a ser el saldo de caja? 500. ¿500 deudor o acreedor? En ese caso ya sería deudor. Es que en ese caso y en todos los casos, caja, que es cuenta de activo, vieron que dijimos que siempre tiene saldo deudor o cero. Nunca caja, ninguna cuenta de activo puede tener saldo acreedor. Nunca. Porque o tengo efectivo o no tengo. No puedo tener menos 100 de efectivo. ¿Se entiende? Porque O sea, ahí ya estaría debiendo, sería un pasivo. pagaron 100, no puedo pagar más que 100, ¿sí? Claro, tengo Compro 100. algo de 200 y bueno, a lo sumo pagaré 100, Debo. quedo sin nada,
y los otros 100 que debo van a otra cuenta de un pasivo, Claro, ¿sí? Ya no claro. va más acá. ¿Se Ojo, entiende? Sí, yo sí, estoy se entiende. pensando que por ahí se ponen a mayorizar ejercicios donde no tienen un inicio. Ojo con eso, que a veces hay ejercicios que son de práctica de asiento. Esos que no dice se inicia la actividad comercial, que son distintos asientos de compras, de ventas, que es para que practiquen la registración solamente, ahí no se puede mayorizar, porque los valores que dan empiezan por ahí, empieza, compré mercaderías y pagué en efectivo, y no, en ningún lado decía que yo tenía efectivo. Entonces tengan cuidado con eso, por ahí se están confundiendo ahí. Solamente pueden mayorizar cuando se dice, se inicia una empresa con tanto, y después empieza a haber operaciones de compra, venta, pagos, depósitos. Ahí tienen un orden cada cuenta. Ahora, si son ejercicios solo de registración para que practiquen un tema, esos no hay que mayorizarlos, porque ahí se van a confundir y va a dar caja con saldo acreedor, proveedores con saldo deudor. O sea, esos no se mayorizan, porque lo que se mayoriza es cuando se hace una actividad desde el inicio hasta fin de mes, fin de año, pero tengan cuidado porque por ahí están mayorizando algún ejercicio de estos que son de práctica de un tema y se están confundiendo. Esos no los tienen que mayorizar. Perfecto, muy bien. Profe, Después, yo tengo una duda, discúlpame. En el ejercicio 7 del inciso I dice se documenta la deuda que posee en cuenta corriente de la operación anterior. No entendí cómo, tipo, cómo pasar eso al libro diario. Como ¿Cuál que era me la perdí operación al no anterior? tener. ¿No me lees la operación Dice, se anterior? compran mercaderías en cuenta corriente por 800 pesos. Bueno, en la operación anterior, si se compran mercaderías en cuenta corriente por 800, ¿vos qué registración hiciste? Ya te digo. Que mercaderías sube a 800 pesos, o sea, anoté mercaderías y en el debe 800 pesos Sí. y a banco cuenta corriente que No. disminuye 800 pesos. Bueno, ahí es el error que cometen regularmente. Acordate que cuando hablamos de cuenta corriente es que vamos a deudar en cuenta corriente en este caso, porque si no te dice que se paga con un cheque de nuestra cuenta corriente. Son dos operaciones distintas, ¿sí? Primero. Entonces, en este caso vamos a deudar en cuenta corriente y la cuenta que se utiliza en estos casos se llama proveedores, ¿sí? Que es una cuenta de pasivo. Entonces, en ese caso vas a poner mercaderías 800 en el debe a proveedores 800 en el haber, ¿sí? Esa es la primera registración. Después, en el segundo punto, te dice que esa deuda se va a documentar. Porque recuerden que hay deudas documentadas y deudas sin documentar. Las deudas sin documentar son las que se generan en cuenta corriente, que es este caso, proveedores. ¿Qué significa sin documentar? Que el vendedor anota que el cliente le debe, nada más. Y una documentada significa que se va a generar un pagaré, un documento que va a avalar que esa persona está debiendo, ¿sí? Y se puede ejecutar judicialmente. Entonces, acá lo que va a hacer la operación es que esa deuda en cuenta corriente pasa a ser documentada. Entonces, va a disminuir el pasivo proveedores, que es una deuda sin documentar. ¿Cómo disminuye el pasivo? A través del debe, ¿sí? Entonces voy a poner proveedores 800 en el debe y voy a generar otro pasivo, o sea, va a aumentar otro pasivo que es documentado, que se llama la cuenta documentos a pagar. Entonces, ese documentos a pagar es un pasivo que aumenta por el haber en 800. Entonces, esa deuda que tenías antes sin documentar, ahora aparece documentada. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ya reentendió, gracias, profe. Sí, De perfecto. nada. Bien. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, esperen un segundito porque antes que me hagan la consulta, yo vi por acá arriba que alguien Florencia puso de un punto que es con bonificación, de una compra con bonificación, que por ahí les sirve a todos. De 18.000 pesos, dice que bonificaron el 10% y tenían que pagar el 30% en efectivo.
O sea, Florencia, la cuenta que hiciste está bien, pero no sé a dónde apuntás con la pregunta. O sea, cuando hay bonificación, recuerden que pasa como con el flete, nada más que en este caso no se ponen bonificaciones ganadas, sino que directamente se resta del precio de mercaderías la bonificación. Entonces, si yo compré mercaderías por 18.000 y me bonifican el 10%, ¿sí? Me va a quedar directamente la cuenta de mercaderías en 16.000 y pico, 200 creo que era. Consulta, entonces la cuenta de descuentos no se usa más. No, para este caso no. Les explico por qué, no es porque Dale. le digamos nosotros de capricho. Las normas contables actuales y anteriores, ya hace bastante, dicen justamente como el flete formaba parte del costo, los descuentos y las bonificaciones no forman, o sea, forman parte del costo achicándolo. Ustedes por ahí lo vieron en la secundaria como un resultado positivo, y en realidad lo que dicen las normas es que deben contabilizarse los ingresos de los activos al precio de contado. Eso significa que si una factura dice que compraron mercaderías por 100 y que le dan un plazo, que las compran en cuenta corriente, pero si tienen el dinero para pagar en el momento de la compra, le hacen un 10% de descuento. Entonces ustedes estaban acostumbrados a hacer mercadería 100, a caja 90, a descuentos ganados 10. Eso no se hace. No se hace no porque lo digamos los profesores de esta asignatura, no se hace porque las normas me están diciendo que debo contabilizar al precio de contado. Entonces el asiento sería totalmente diferente. Las mercaderías ingresarían a 90 porque es el precio de contado. Si me dan para pagarla cuando quiera a 100, a mí no me interesa, porque tengo que considerar lo que se llama componente financiero implícito, que en realidad es un interés, que me están cobrando por no tener el dinero ahora, porque si tengo el dinero ahora me cuesta 90, entonces tengo que contabilizarlas a 90. Tengo que contabilizar la deuda en 100, y me está quedando ahí una diferencia de 10, pero en este caso la diferencia está en el debe, y en el debe va una cuenta que se llama componente financiero implícito o intereses a devengar. Y no es el famoso descuento ganado, porque no habíamos ganado nada. Las normas dicen que corresponde pensar que toda la formación del costo de un bien es al precio de contado, más los gastos necesarios para que el bien esté en condiciones de utilizarlo o venderlo, si es en el caso de mercadería. Así que no es nuestro capricho, sino que ese descuento lo tienen que sacar de mercaderías. De mercaderías. Entonces, o del bien del activo que estén comprando. Siempre es precio de contado. Entonces, profe, eso no importa si es bonificado, si tiene un descuento, siempre se pone como si fuese un monto total que pagaste la mercadería en el asiento. No te entiendo la pregunta. Lo que quiere decir usted es que no importa si compramos, no sé, una mercadería que tiene el 10% de descuento, nosotros tenemos que registrarlo al costo que nos salió, sea bonificada, tenga descuento o no. Al costo, teniendo en cuenta que hay que restarle la bonificación o el descuento. Antes, las bonificaciones sí se restaban y los descuentos por pronto pago se tomaban como... Antes, les digo, antes cuando yo estudié contabilidad hace 40 años, las normas contables ya hace muchísimos años que dicen que van desde el año 86, que salió el ajuste por inflación, ya se dice, ya se sabe que hay que hacerlas a precio de contado. O sea que tanto el descuento por pronto pago como la bonificación se restan del precio de compra. O sea, ustedes tienen un precio definido por ahí con el proveedor, pero si le hacen un descuento, que hay varias situaciones, bonificaciones pueden ser por calidad, por cantidad, por clientela, y el descuento por pronto pago. Todo eso se resta del precio de factura de la mercadería. Se toma el precio. Yo creo, profe, que los chicos no le están entendiendo por ahí porque ellos mismos se confunden de hacer 2 o 3 cuentas.
Yo lo que entiendo es que si la mercadería me sale 20.000, pero si pago de contado y me hacen el 20%, tengo 2 por 2, 4, o sea, me descuentan 4.000, me sale 16.000, me olvido de los 20.000 y ya anoto 16 y arranco de ahí. Me olvido de los 20, ya está, los 20 fueron. Es 16 derechos. Lo que pasa es que los que vienen de contabilidad secundaria vienen arrastrando ese problema. Vos que empezás Menos mal que yo no tuve, estoy aprendiendo todo. Les doy un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así cotidiano. Si nosotros vamos y compramos un jean, ¿sí? Vamos a la tienda, todos queremos comprarnos un jean, y la vendedora nos dice que ese jean que queremos sale, vamos a hacer siempre redondo, 1.000 pesos, barato. Pero que si pagamos de contado, nos lo deja 800 pesos. ¿Realmente cuánto vale ese jean para ustedes? ¿Cuál es el precio real? Y capaz que lo compró por 600. 800. Nos manejamos con los montos que decimos ahora, o sea... 800. 800, ¿sí? Porque sí, vamos a otra tienda y vamos a encontrar otros 600, ¿sí? Pero no. En esta tienda, ese jean sale 800 de contado, y ese es el valor real. Porque esos 200 que me está diciendo que me hacen descuento, es una mentira, es un interés que está metido en el precio por si yo pago con la tarjeta, supónganse. Entonces, no podemos nosotros meter dentro del precio real de ese jean intereses. Eso es lo que nos dice la normativa. Entonces, cuando nosotros hagamos la contabilidad de ese jean, el precio va a ser mercaderías 800. Y bueno, después se evaluará cómo se paga el jean. Si se paga de contado, nos sale 800, no vamos a pagar 1.000. Entonces sería la confusión de los chicos para mí era, la confusión de los chicos era, lo pagué 1.000, pero pagué de contado y me hicieron el 20% de descuento, ahí para mí viene la confusión de todos. Claro, sí, porque en el secundario se hace así, pero no. Directamente lo vamos a registrar por el importe que corresponde, que son 800 pesos, siempre a valor de contado, ¿sí? Después, si lo vamos a pagar realmente 1.000, y bueno, vamos a tener que, después vamos a ver más adelante, que esos 200 pesos forman parte de intereses. Es una mentira el tema del descuento, no me están haciendo ningún descuento. O sea, lo que me están haciendo es cobrándome intereses en forma, digamos, media rara, o sea, algo que me están ocultando, ¿sí? Para que yo quede contento. Claro, son como esos locales que te ven en efectivo y te dicen, en efectivo te sale 800, en efectivo te sale, en tarjeta sale 1.200, digamos. Exacto, en realidad el jean sale 800, claro. Exacto, es por lo que te cobra la tarjeta generalmente, ¿no? Que les cobran a ellos. Exacto. Exactamente, lo que pasa es que uno se va feliz diciendo, ay, me hicieron 200 pesos. No, qué feliz. No, realmente salía 800, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que pensar. Igual se entiende como el ejemplo que dio usted antes con respecto a la bonificación, o sea, la bonificación no se registra directamente, se coloca el costo total de lo que adquiriste. Claro, porque la bonificación, en realidad lo que están haciendo es, por ejemplo, si compro, en lugar de un jean, compro 10, o sea, si compro uno, me lo dejan a 1.000. Este es otro ejemplo, ¿no? Me lo dejan a 1.000. Pero si compro 10, me lo dejan a 900. Entonces, en realidad, vale 900. En ese caso. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O si me agregan un jean más, por ejemplo, compro 10 jeans a 1.000, pero me regalan un jean más, entonces mi costo va a bajar, porque me regalaron un producto más. Entonces vale menos. O sea, el monto total va a ser menor. ¿Se entiende? Vieron que a veces me bonifican mercaderías y me dan más productos. ¿Se entiende o no? Claro, que tomen como referencia un supermercado, que compran 2x1, 4x3, claro, ahí tienen la referencia. No es que si compro 2 paquetes por separado me cobran 100 pesos cada paquete, y si compro los 2 paquetes juntos pago los 2 180. Entonces el precio real es el que yo estoy pagando. O sea, si yo compro 1 kilo de azúcar a 100 y después tengo la oferta comprando 2, me queda el mismo precio, en realidad sale 50 cada uno. ¿Se entiende? Esa es la bonificación. Me están bonificando en un punto. Sí. Igual en los supermercados, en algunos supermercados le ponen precio de oferta y dice cuánto saldría cada uno si compran 2, si compran 3, o si tiene el 70 el segundo, porque tienen un montón de
de artimañas para que uno consuma más. Eso es el Como la problema. mentira del Hot Week. Claro. Que le suben los precios y después sobre eso te hacen el descuento. Sí, y uno está re contento que pagó menos. Y Tal resulta cual, que por eso ni- siempre te dicen que te fijes en realidad antes qué es lo que te querés comprar y después si realmente tiene un descuento aplicado. Exacto, exactamente. Sí. Y, bueno, no sé si tienen más dudas de esto, porque acá preguntaron sobre los aportes, o sea, cuenta particular, por ejemplo. Sí, sí, No eso le entendía. quería preguntar, profe. Le quería preguntar la Ah, bueno. diferencia entre socio cuenta aporte y socio cuenta particular. Bueno, uno cuando constituye una sociedad, puede ser una sociedad de personas, o sea, una unipersonal, ¿sí? O una sociedad, ¿sí? Que la normativa la rige la ley de sociedades comerciales. Entonces, en el caso que sea unipersonal, o sea, que por ejemplo yo quiero hacerme un negocio, en ese caso directamente cuando inicia la actividad comercial, lo que va a agregar, ¿sí? Lo que voy a agregar en mi asiento de inicio van a ser todos los activos y pasivos, ¿sí? Que yo quiero incorporar a ese negocio. Por ejemplo, empiezo con 1.000 pesos de efectivo, entonces voy a poner caja 1.000, y si solamente empiezo con 1.000 pesos de efectivo, pongo caja 1.000 a capital social, no, en este caso no sería social, a capital 1.000, ¿sí? Porque capital social se usa cuando es una sociedad. Cuando es una persona sola se usa capital solamente. Entonces, ahí ya estoy haciendo una registración de un negocio, de un unipersonal. También puedo aportar pasivos. Por ejemplo, si compré mercaderías por, no sé, 10.000 pesos y las debo en cuenta corriente, entonces en el asiento de inicio voy a tener mercaderías 10.000 en el debe, a proveedores 10.000 en el haber, ¿sí? O sea, compré esas mercaderías y las debo. ¿Se entiende? Sí. Ahora, vamos a iniciar una sociedad entre 2 o más personas, ¿sí? En este caso, vamos a individualizar a cada persona. En este caso se conoce la persona que es socia, no como las sociedades anónimas que vieron que no se conocen, o sea, pueden tener 1.000.000 de socios, accionistas se llaman, entonces directamente ahí no se identifican. Pero en este caso nosotros vamos a aprender cuando se identifican. Se utiliza en el momento de, existen dos momentos, uno que es el de compromiso, donde los socios se comprometen a realizar un aporte, ¿sí? Y existe un momento en que se integra el aporte realmente, ¿sí? Los socios tienen 2 años desde el momento en que se comprometen a integrar los aportes. Entonces, en el momento de compromiso, ¿sí? Uno lo que hace es formar un contrato social, que va a ser el documento que respalda esa operación, donde digo que me comprometo yo, Paula Bonavita, a aportar en el plazo de estos 2 años, no sé, 50.000 pesos a esta sociedad. Luciano también se compromete a aportar otros 50.000 y Teresa otros 50.000, ¿sí? Los tres hacemos una sociedad. Entonces, bueno, y Diego, que no lo veo, Diego también, somos 4, ¿sí? Entonces, por cada uno de nosotros que nos comprometemos, vamos a usar la cuenta socio, en mi caso Paula Bonavita, cuenta aporte, ¿sí? 50.000 en el debe. Por Luciano, socio Luciano de la Bona, cuenta aporte, 50.000 en el debe. Por Teresa, socia, Teresa Bandoni, cuenta aporte. Y por Diego lo mismo, socio Diego Hermosit, cuenta aporte. Ahí tenemos 200.000 pesos en el debe, ¿sí? Esa cuenta es una cuenta de activo y es un crédito para la sociedad. ¿Por qué es un crédito? Porque la sociedad tiene derecho a exigirnos a nosotros que hagamos la integración, o sea, el pago, la integración de aportes, ¿sí? ¿Cuál va a ser la cuenta en contrapartida que usamos en esa registración? La cuenta capital social, que es una cuenta de patrimonio neto. ¿Por cuál va a ser el importe total de esa cuenta? Los 200.000, o sea, sumamos todo el debe, entonces 200.000 vamos a ubicar en el haber. Fíjense que queda la igualdad patrimonial, ¿sí?
Y después, a medida que cada uno de nosotros vayamos haciendo la integración de esos aportes, vamos a ir disminuyendo esa cuenta de activos o créditos. O sea, por ejemplo, yo al otro día directamente hago todo mi aporte en efectivo. Entonces voy a poner, al otro día, voy a poner la cuenta caja, que va a aumentar en 50.000 pesos en el debe, y va a disminuir la cuenta de socia Paula Bonavita, cuenta aporte, 50.000. O sea, yo ya cumplí con el compromiso. O sea, en ese caso es un asiento de integración. Y así de a poco van a ir integrando todos los socios, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si Luciano, ¿sí?, en lugar de aportar 50.000 pesos en efectivo, él aporta un auto que en lugar de 50.000 sale 60.000? ¿Sí? Entonces ahí, en ese caso, va a tener, o sea, el que registre la operación va a tener que registrar que se incorporó a la contabilidad un rodado, ¿sí?, por 60.000 pesos, ¿sí?, en el debe, y tengo que disminuir la cuenta socio Luciano de la Bona, cuenta aporte. ¿Por cuánto era el total? 50.000. Pero 50.000. Entonces, en el haber yo voy a ubicar 50.000, porque es lo real. ¿Sí? ¿Tengo la igualdad patrimonial ahí? no, te faltan 10. 10, exacto. En ese caso, cuando el socio aporta de más, ¿sí?, voy a usar la cuenta socio, en este caso Luciano de la Bona, cuenta particular. 10.000 en el haber. Y ahí sí queda la igualdad. ¿Sí? O sea que podemos decir que la primera cuenta es el compromiso y la segunda es cuando el socio aporta de más. La primera cuenta, la primera registración es la de compromiso, donde aparece el capital social. Y las otras que mencioné son todas de integración. ¿Sí? Que la integración puede ser la que se comprometió justo, como fue mi ejemplo, donde aporté 50.000 en efectivo. Puede ser de más, como pasó con el aporte de Luciano, que ahí tienen que usar la cuenta socio X, cuenta particular. ¿Sí? Y después quiero que vean el video de nuevo, y esto se los dejo como incógnita para que pregunten después, cuando hay aportes en suspenso. ¿Cuándo hay aportes? Yo voy a adelantar un poco más. La pregunta es ahora, ¿cuándo hay aportes en suspenso? Miren el video y cualquier cosa me preguntan después, o si alguno ya lo vio, puede preguntar. ¿Sí? Y algo para agregar de la cuenta particular, que no sé quién había hablado recién, que además de representar esos aportes de más, de en exceso, a veces también pasa lo contrario, ¿sí? Que el socio le debe a la sociedad en vez de la sociedad al socio. Esos ejemplos los tienen en el primer video de todos, cuando se presentaron las cuentas, ¿sí? En donde, por ejemplo, decía que un socio retiraba plata antes de tiempo, antes de que se haga la distribución de utilidades, a cuenta de esa distribución de utilidades. Ahí, para registrar ese retiro de plata, se usa también esta cuenta particular. Nada más que cuando es un aporte en exceso, como en el caso que estaba explicando Paula, va a ser un pasivo, porque la sociedad le debe esa plata al socio. Recuerden que nosotros hacemos la contabilidad de la sociedad, no de los propietarios, ¿sí? Y cuando el socio retira plata antes, ¿sí? Por ejemplo, había otro caso que también se usaba esa cuenta en el primer ejercicio, que decía que, perdón, se pagaban las vacaciones del socio con plata de la sociedad, ¿sí? Ahí también va esa cuenta, pero para la sociedad es un activo ahí, la misma cuenta, el mismo nombre, a veces es pasivo y a veces es activo. Es el único caso que vemos, no se preocupen, pero esta cuenta particular tiene esa particularidad justamente, ¿sí? Claro, sí, también hay una parte donde el socio aporta un vehículo
que estaba prendado. Eso también estaba en uno de los videos. Bueno, ahí es el neto en realidad. Y quiero aclarar acá una alumna que preguntó del mínimo legal. Acá hablábamos de los aportes en exceso, que van, lo que excede al aporte comprometido va en la cuenta particular. Paula les dejó que averigüen los aportes en suspenso. Y también hay algo que siempre se confunden con los aportes en defecto. Un socio puede traer menos de lo que se comprometió. Si es un bien, la ley dice que tiene que traer la totalidad del aporte. Pero si trae efectivo, tiene que aportar el 25%, el 75% que queda, tiene 2 años para integrarlo. Cuando es así, la cuenta aporte queda con un saldo deudor, el socio debe a la sociedad, y ahí no se usa ninguna cuenta particular. Porque a veces tienen la costumbre de, como el socio debía más, lo sacan por todo lo que estaba la cuenta aporte, entonces les está quedando desparejo. El aporte queda en la cuenta, el aporte sin integrar queda en la cuenta aporte como una posible deuda del socio para la sociedad, o sea, un crédito para la sociedad. O sea, la sociedad le puede seguir reclamando. Pero tienen hasta 2 años y el aporte que se comprometió era efectivo. Si no, lo tiene que hacer en la totalidad. Eso para una alumna que preguntó hace rato. Profe, Sí. aportes en suspenso no es cuando el pago lo hacen mediante cheques o pagaré y es como que no se toma como efectivizado el pago todavía. Pero Paula mandó a que lo lea, ¿no? Exacto. No, pero lo vi en el video, no es que... Perfecto. ya No, está- sí. Pero esto no sabía. Muy bien, son cosas justamente dejamos esta pregunta para que ustedes vayan a ese punto, porque son importantes. Sí, muy bien, cuando el aporte lo realizan con un cheque o con, por ejemplo, un pagaré, a favor obviamente de la sociedad, es un momento en el cual la sociedad no puede tomar como que ya ese aporte está hecho, sino que está en suspenso hasta el momento en que realmente lo cobra, ¿sí? Por eso se utiliza una cuenta que va a regularizar al socio X cuenta aporte, que se llama socio X aportes en suspenso, hasta el momento, o sea, cuando entregan el pagaré, cuando el socio entrega el pagaré o el cheque, en ese momento se va a registrar socio X aportes en suspenso, ¿sí? Hasta el momento en que se cobra realmente. Después cuando se cobra, sí, voy a tener que revertir el asiento. O sea, igualmente, antes de explicárselo, porque como es medio engorroso, quiero que aquellos que no lo vieron, que no lo entienden, lo vuelvan a ver, y después sí se los explico, porque si yo ahora empiezo en el aire a decirlo, voy a confundir. Entonces me gustaría que vuelvan a ver el video, pero sí, ese es el punto. Es cuando se realiza el aporte de un cheque o un pagaré. Y respecto al mínimo legal, que la Melanie creo que era la que estaba de preguntar, sí, se realiza ese mínimo legal, como dijo Tere, y lo establece la ley de sociedades comerciales para las sociedades anónimas, y no me acuerdo si las SRL también. Sí, en general. Tere. Sí, sí. Igualmente en el video también lo puse, lo que pasa es que no lo recuerdo, pero en el video está exactamente el mínimo legal que lo tiene que hacer. Está en el cuadro ese, en el mapa conceptual. ¿Sí? Profe, cuando habló de las deudas documentadas y sin documentar, yo tenía una pregunta que había anotado hace mucho, yo no me acuerdo si podéis la actividad la 2 o la 3, que era, me había quedado, no entendí bien el tema título de deuda. ¿Cuál era la diferencia entre documentarla y el título de deuda? ¿Pero dónde sacaste vos título de deuda? Ese nombre. ¿Dónde lo no me viste? acuerdo en qué video lo vi, porque yo ya resolví la 2 y la 3, pero lo tengo anotado hace mucho y como pasó una semana en el medio ya no me acuerdo, pero lo tengo anotado. Pero no me suena. Claro, no me profe, suena yo título tengo de la misma deuda. duda. Título de deuda. Lo anoté, es Pero vi la un mano. cuaderno que tengo para los videos. ¿Qué está en un video lo de título de deuda? Creo que sí.
seguido de eso me anoté distinción entre pasivo y patrimonio neto, o sea, no sé a qué venía, pero lo tengo ahí y no tengo idea de qué era. Yo Y lo no tengo sé escrito también, profe. No sé por Bueno, qué. pero denos más pista porque vieron que las palabras sueltas por ahí no nos damos cuenta a qué se refería. Ahí es en algún archivo y no en un video. Pues, ¿Qué puede video? Ah, claro, puede ser, sí. No sé dónde lo sabía. Sé que Bueno, es cuando estaba resolviendo la actividad 3, obligatoria. O sea, no cuando estaba resolviendo, previo, las lecturas previas. Esa vez está en esos apuntes. O sea, como no les puedo responder porque no sé exactamente, les puedo llegar a responder cualquier cosa y no quisiera, no corresponde. Bueno, yo vuelvo a Porque- mirar y lo pregunto. Sí, volvé a mirarlo, así nosotros sabemos exactamente a qué se refieren, ¿sí? Y después otra cosa que Melanie, que quiero corregirla, ella puso que en la escuela secundaria les habían enseñado que debe menos haber es igual a patrimonio neto. Y no, o sea, vos habrás aprendido que activo menos pasivo es patrimonio neto. Después revelo eso, porque no es así. O sea, no creo que te lo hayan enseñado de ese modo. Por ahí te quedó ese concepto mal a vos. Vieron que a veces uno aprende mal algo y te queda eso en la cabeza. Bueno, revelo, porque no es así. Profe, yo tengo una pregunta antes que me olvide, que es en base al trabajo anterior. ¿Un cheque se puede emitir por 360 días? Que lo iba a buscar por internet y después la verdad me olvidé y me estoy acordando ahora con todo lo que están hablando. Me quedó porque vi la pregunta y dije, no puede ser, pero digo, le voy a preguntar. A ver, Luciano. Diego, ¿sabes? Diego, que así no te... Si no lo digo yo. Porque el diferido, no sé quién se acuerda, yo no me acuerdo ahora. El diferido es hasta 360 días desde... lo podés emitir con esos plazos. El cheque común, el que es una orden de pago pura y simple, tiene desde la fecha que se emite, que es la fecha que ya lo pueden cobrar, en casi todos los bancos tenés un plazo de 30 días. Algún banco te da hasta 60 días. Los cheques diferidos son una mezcla de el cheque, la orden de pago, con un pagaré, que te está diciendo que tal día lo emitís, pero dice una fecha, que es a partir de esa fecha que lo podés cobrar. Y esos espacios es la que supongo que Diego puso, que pueden ser hasta 360 días. Un loco, el que agarra ese cheque, un loco. No, es lo que 360 días es una locura. Y ahora pensando en la inflación, pero... Ahora, claro. No, hay un pero montón tal vez vos le cobrás en 12 cuotas de palabras, ¿sí? Claro. Y entonces te da los 12 cheques, porque vos, como empresa, los podés llegar a negociar en el banco, que te cobra un montón de interés, ¿sí? Te mata, te saca un montón de plata y te anticipa el dinero ahora, ¿sí? Entonces, bueno, ahí puede llegar a pasar, ¿sí? Otra consulta que también me había quedado la duda con la pregunta anterior que también venía referida a esa. El cheque me lo da el profe Luciano y diga, páguese a Javier Galván. Sale a nombre mío. Yo ese cheque lo firmo atrás y lo puedo seguir pasando, lo tengo que cobrar yo. Depende, ¿sí? Claro. Si dice Javier Galván no a la orden, estás obligado a cobrarlo vos. Si solamente dice Javier Galván, lo podés firmar atrás y endosarlo, se llama eso, y pasarlo. Creo que hasta 3 endosos, ¿no? Me parece que ahora es menos. Ahora es menos. Antes Me parece que tenían, dos. atrás los cheques tenían todo el dorso firmado, pero se acortó a 2, me parece. Sí, porque eso vieron que se va modificando todo. Como dice Tere, en algún momento llenaban de endosos, no había. Después lo limitaron a 3 y ahora me parece que 2. No, igual eran preguntas que si bien no venía porque eran de que no tenía nada que ver, que era la que había puesto ahí el profe para ver cuál era la correcta, me quedó y digo, le voy a preguntar. Eso era una pregunta nada más que al Y pasar. después hay otra condición cuando se le hacen 2 rayitas en el costado superior, en el vértice superior del cheque, que se dice cruzado. Sí, Eso lo hace escuché. que sí o sí lo tengas que depositar.
que no se pueda cobrar por ventanillas, ¿sí? Perfecto. Entonces, de esa manera, la persona le da 48 horas más para, según el clearing, o 24 horas más, ¿sí? Pero si es un cheque de Jujuy que se lo da a alguien de Buenos Aires, de esa manera sabe que el clearing le lleva 2 días más para poder cubrir la plata y tenerla cuando el cheque se cobre, ¿sí? O sea, todo invento que inventamos nosotros para pedalear un, un par de horas más. Bien argentino, no sé cómo será en otro lado. Lo que pasa es que hay actividades que es común, por ejemplo, los que fabrican zapatos y le venden a las zapaterías. La compra de zapatos se hace por tarea, que es por una cantidad, por modelo hay que comprar 10 pares de zapatos, que uno no sabe si los va a vender inmediatamente. Entonces, es normal que en ese rubro el comprador le den cheques con 30, 60, 90, que es el tiempo que va a necesitar para vender los zapatos y poder pagarlos. O sea que no son todas vivezas criollas, o sea que son actividades comerciales que de otra manera no se podrían realizar. Porque si no, cada zapatería tendría un solo modelo de zapatilla, un solo modelo de zapato y un solo número. Entonces, para poder vender, necesita tener variedad. Y el que produce también necesita vender. Entonces, tiene que darle esa posibilidad al que compra. Entonces, hay un montón de cuestiones en esto de los cheques, también el tema de los endosos se acortó porque está la ley del impuesto al cheque, cuanto más manos pasa, menos se deposita, menos impuestos al cheque se paga en la operatoria. Entonces eso también tiene que ver con el Estado que quiere recaudar más dinero más rápido y también hace que las operaciones se blanqueen y que todo esto de los cheques que se pasan de mano en mano, por ahí se pagan cosas que no están facturadas. Entonces, bueno, no es una sola causa, hay muchas. No estén tan pensando en que todo es malo. Hay cosas que son necesarias. Quería preguntar, porque en una de las actividades obligatorias decía si se pueden cobrar el mismo día que se emitieron los cheques. Y no me acuerdo haber leído nada que diga lo contrario ni que lo afirme. Me quedó la duda. Como había otra, creo, bueno, no sé si puse Marquesa como falsa, pero quería saber porque tenía la duda. No se pueden, yo puse como que no se podían cobrar el mismo día. Si es de pago diferido, no. Vos tenés que poner un día de emisión y al otro día como que se cobra. Si le pones las dos fechas iguales, te lo rechazan. Sí, no te lo pagan. Común, sí, porque se supone que no lo podés hacer postdatado, ¿sí? O sea, ya tiene fecha de hoy y cuando vos lo entregás, la persona se puede ir al banco y retirar la plata, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Las soluciones de esa actividad después las vamos a subir, ¿sí? Pero están bastante retrasados. Hay muchos que les falta completar la clase 3, así que vamos a esperar. No sé, Tere, si querés que demos las soluciones de la clase 2 para cerrar la clase esta. ¿Cómo hiciste ayer? Como hicimos ayer. Sí, eso sí. Y así ya terminamos y esa actividad queda lista. ¿Profe? lista, ¿sí? Sí. ¿Le puedo hacer una consulta más? Dale. Porque no me quedó claro. ¿Cuáles son los cheques sin protesto y los cheques con protesto? No, eso es de los pagarés. Claro, eso es pagaré con protesto y sin protesto. Ah, listo. Me equivoqué. Bueno, vamos a repasar la actividad 2. Lu, pará, un segundito, que hay alguien que pregunta que no sabe cómo poner la documentación que respalda, calculo que debe ser del ejercicio 7. Fíjense que abajo del ejercicio 7 hay un ejemplo de cómo se registra el punto, el A, por ejemplo, y cómo yo justifico qué documentación respalda esa operación. O sea, háganlo en base a eso. ¿Sí? Si es una venta, la documentación que va a respaldar esa operación, esa registración,
va a ser una factura, o sea, si yo soy el que vendo, ¿sí? Siempre yo soy el que hago la operación. Si yo vendí, entonces me queda como documentación respaldatoria el duplicado de la factura de venta, ¿sí? Si lo vendí en efectivo, ¿sí? O sea, cobré ese dinero, voy a tener el duplicado del recibo, por haber cobrado en efectivo. ¿Se entiende? Así tienen que hacer el ejercicio. Ahora sí. Una duda, pero no eso. Quería saber si el cheque diferido y el cheque normal en sí es el mismo documento, pero a uno se le pone fecha y al otro no, o son dos papeles distintos, digamos. Son distintos. Dos chequeras distintas. El cheque común tiene una sola fecha y el cheque común puede tener, si hoy es 1 de junio, yo si pongo 3 de junio y el que lo recibe va hoy al banco, el banco lo paga. Eso de que pongan fechas adelantadas en los cheques comunes no funciona. O sea, funciona porque por ahí lo que le está diciendo el que se lo da es esperar hasta pasado mañana que yo tenga plata depositada. Pero por ahí van al banco y no lo pueden cobrar. Pero el cheque común es una orden de pago pura y simple. Yo le estoy diciendo al banco, pagale al que tiene este cheque. Y pagale ya, pagale cuando lo presente, cuando lo ve, a la vista. El cheque diferido justamente es la mezcla entre esa orden de pago, pero al ser diferido, por lo menos se tiene que hacer con un día de diferencia, como dijo Luciano, si alguien se lo emite, porque seguramente si les dan un cheque así, se lo dan a propósito, porque ya toda la gente sabe que tiene que tener la fecha de emisión y la fecha de cobro. Por lo menos entre las dos fechas tiene que haber un día, porque si le ponen el mismo día, ese cheque no se puede cobrar. Y ese plazo es hasta los 360 días, es el periodo. Y ustedes van a poder depositarlo, presentarse al banco a cobrarlo en la fecha que dice la fecha de pago. No pueden ir como en el cheque común en cualquier momento. A partir de esa fecha sí, pero antes no. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y que se fijen bien, porque cuando haya una pregunta en el momento de que lo estemos evaluando, fíjense qué tipo de cheque es, porque ahí pueden contestar mal, la respuesta puede estar mal. Y la otra cosa que decía Paula, que es fundamental, es que cuando hagan estos ejercicios o cuando contesten una pregunta de la documentación respaldatoria, no es cuestión que nombren el documento. Tienen que agregar si es original o duplicado. Porque no es lo mismo la factura sola, así una factura, y yo no sé, tengo que ir a ver el membrete de quién es para saber cómo la contabilizo. Entonces, hay que aclarar bien que cuando es una compra es la factura original, cuando es una venta es el duplicado de factura. Eso tengan lo mismo que con los recibos, ténganlo bien en cuenta porque está mal la respuesta, si no aclaran qué identificación tiene el documento, además del nombre. Bueno, después, me parece que quedó otra cosa más antes que Luciano empiece con el ejercicio que vamos a cerrar. Otra cosa que quedó que habló Paula bastante con respecto a las cuentas corrientes. Que el alumno había hecho una compra en cuenta corriente y puso banco. Les repito, porque ayer también se los dije, cuentas corrientes es una forma de hacer registros. El banco tiene cuenta corriente, la empresa tiene cuenta corriente en un banco, tiene deudores a los que le hace la ficha, que es una ficha de cuenta corriente, y tiene proveedores que también llevamos generalmente un subdiario o un submayor de un libro auxiliar de proveedores, que también cumple con la forma de cuenta corriente, donde tiene un debe y tiene un haber, depende de dónde esté parado, pero por eso se llama cuenta corriente. Entonces, cuando aparece la palabra cuenta corriente, no tienen que pensar directamente en el banco, tienen que ver si es un deudor, si es un proveedor o si es el banco. Son 3 las opciones, no una sola.
porque todos van de cabeza al banco. El banco tiene el nombre banco, cuenta corriente, pero eso no significa que la empresa no lleve cuentas corrientes en otros casos. Así que por favor, véanlo completo. Claro, que lo tomen como fiado. Proveedores cuenta corriente, me está fiando hasta que se lo pague. Es un fiado. Es fiado. Pero bueno, el fiado medio que dejó de usarse. Pero hay ejercicios donde dicen al fiado. Pero bueno, es más cotidiano, más común. Entonces, es más de empresa hablar de cuentas corrientes. Bueno, pero el almacenero, ese cuadernito en donde anota, es la cuenta corriente, ¿sí? Claro. Profe, Bueno, yo tenía una consulta, una dale. última. Yo no entendí muy bien la relación entre devengamiento y hecho generador, porque lo estuve buscando, pero no lo entendí muy bien. Pero es de la clase Es la que 5 sigue. recién eso, ¿sí? Si bien Ah, ¿en es serio? una guía de lectura, de esperar. Ah, yo porque como mandaste primero las guías de lectura, yo las hice pensando que había que hacerlas al principio. Sí, No, está es bien. una Pero pregunta bueno, revive, amigo. adelantada, ¿sí? Así que... No, yo pensé que era como para introducir, tipo que había que hacerlas para las primeras clases. Sí, Ah, pero bueno, está bien. esta pregunta ahí nos quedó. No, yo porque, sí, porque no la entendía y me la puse a googlear porque no la encontraba en ningún lado. Por eso me parecía medio como que en no la clase encuadraba en lo que 5 estábamos vas a viendo. tener toda la Está- información para responderla. Claro, Claro, pero claro. Nos quedaron preguntas de otras unidades dentro de la guía 2. Claro, por eso pero- yo estaba medio mareado cuando lo veía, sí. Pero Sí, está en espere, el lo que... si lo están buscando, cuando ven activo, pasivo, están esas respuestas, no es que no estén. Lo que pasa es que esa guía se hizo basándonos en Newton y en cuestiones contables fundamentales. O sea que el que lo estaba viendo en cuestiones contables las pudo responder. El que Ah, lo bueno, busca en gracias. otro lado todavía no le subimos información. Pero bueno, la próxima vez lo correremos, le pondremos esas preguntas más adelante. Una pregunta, las guías, No, como ustedes lean Newton, chicos. ¿Qué? ¿las guías sirven como un resumen, digamos, de esos textos que nosotros tenemos, digamos, en el archivo, o sirven así después para estudiar y todo? Porque yo me las hago y después eso lo uso como para tener un resumen de ese texto que leí. ¿Está bien hacerlo así? Sí, es para eso. Perfecto. Bueno, vamos a responder la actividad obligatoria 2, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de eso. Estoy sin anteojos, así que no puedo ni leer, pero bueno. Dice, en la primera actividad, o sea, en el primer punto de la actividad 2, tenían que clasificar en activo, pasivo y patrimonio neto. La primera decía, camión adquirido para distribuir mercaderías vendidas. ¿Qué es eso? Rodado. Activo. ¿Activo, pasivo o patrimonio? Activo. Activo. Porque también es un bien. Porque es un bien, exactamente. Aporte de capital efectuado por los socios. Patrimonio. Muy bien, eso es lo que constituye el capital, ¿sí? El patrimonio neto. Sí, exacto. Esta es la que la gran mayoría tenía problemas y por eso rebotaba, ¿sí? Anticipo recibido de un cliente para asegurar una compra. No me acuerdo que había puesto en esa. Pasivo. Pasivo, claro, sí, pasivo. Pero al principio había puesto activo, me acuerdo. Pero después la dudé y puse. Pasivo, porque a la empresa, que es a la que nosotros le estamos haciendo la contabilidad, le genera una obligación de entregarle algo a ese cliente que le anticipó plata, ¿sí? Entonces es un pasivo. Dinero adeudado a un banco Eso es por un cuando... préstamo. Pasivo. Pasivo. ¿Estamos? Bueno, ahí casi todos le erraban de los que desaprobaban, ¿no? Y ya ahí les ponía 0 esa pregunta, ¿no? Ya no valía 20. Después en el segundo tenían que indicar la cuenta. Dinero en efectivo. Caja. Caja. Muy bien. La segunda es en la que se equivocaba todo el mundo. Dinero adeudado en cuenta corriente, que es lo que explicó recién Teresa. Ahora saben qué es. Banco X, cuenta corriente.
No, Proveedores. acabo de explicar, Teresa. Proveedores. Proveedores, ¿sí? No, nunca dijo cuenta corriente bancaria ahí, ¿sí? Dice dinero adeudado en cuenta corriente. Es la cuenta corriente mercantil, ¿sí? La que acabamos de hablar, la que Javier asoció al fiado del pequeño negocio, ¿sí? Proveedores. Y en esa eran la que rebotaban y rebotaban y rebotaban, ¿sí? Estaba puesta a propósito porque mejor que se equivoquen ahora y no en el parcial, ¿sí? Cheque recibido de terceros. Valores Valores a Valores a depositar. Y compromiso de aporte de los socios, que hoy ya estuvieron hablando bastante con Paula. Capital social. Capital social. No, esa la Socio, cuenta aporte. Cuenta X, socio. Exacto. Acá se llamaba socio Z cuenta aporte, porque la tenían que elegir de la solapita que se desplegaba, ¿sí? Bueno, la tercera actividad tenía que ver con las variaciones patrimoniales, ¿sí? Había que decir si era permutativa o modificativa. Compra en cuenta corriente de mercaderías. Permutativa. Permutativa. Bien, ¿sí? Porque ahí participa Claro, sí. un activo, que es la mercadería que aumenta, y un pasivo, que es proveedores, porque dicen cuenta corriente, volvemos a repasar lo mismo, que aumenta, ¿sí? Activo aumenta, pasivo aumenta, es uno de los casos de variación permutativa. Abona los sueldos del personal adeudados al cierre del mes anterior. Permutativo. Permutativa. Permutativa. Pero problemas porque a esta era la que le ponían modificativa, ¿sí? Y es permutativa, ¿sí? Porque yo ya tenía un pasivo registrado que era sueldos a pagar, que va a ser el que disminuye ahora y desaparece, y banco cuenta corriente, caja, según como le pague, ¿sí? Así que va a haber un pasivo que disminuye y un activo que disminuye. Una consulta. Esos Sí. sueldos adeudados serían que están devengados, ¿no? Ya están devengados y además preguntar lo está mismo. registrada la cuenta de la deuda, ¿sí? Justamente la que viene ahora es el devengamiento, ¿sí? Dice, liquida sueldos al personal por los servicios prestados en el mes. Modificativa. Modificativa. En que reconozco el gasto, en que imputo el gasto, en que registro el gasto en el mes correspondiente, ¿sí? Y entonces hay un resultado, por lo tanto, modificativo. Y la última, pago la cuota del crédito hipotecario por la compra del edificio. Modificativa. Modificativa. Permutativa. Es como el caso de los sueldos que Permutativa. pago. Aumenta el activo. No, baja confundí en el esa, pasivo y entonces. baja el activo. ¿Sí? Sí. Bueno, y después la siguiente tenían que definir qué eran ingresos. Y ahí era textual el documento que ustedes tenían del que elaboró Teresa, ¿sí? Dice que los ingresos son los aumentos en los beneficios económicos a lo largo del ejercicio contable. Es decir, son las causas que originan aumentos en el patrimonio neto. Esa era la primera opción y era la que tenían que marcar. La correcta. Las otras hablaban de entrada de dinero. La segunda decía, son las entradas de dinero a la empresa. No, ya dijimos que ingreso no es sinónimo de entrada de dinero. ¿Sí? Profe, perdón, antes de que avance. Compromiso de aporte a los socios. Yo había puesto capital social. ¿Y cuál era? Lo estoy anotando ahora. Socio Z, cuenta aporte. Espérenme que me trajeron los anteojos. Si no va a terminar.
revive. Sí. Y perdón, un paréntesis, si es corto, si no me respondas. ¿Qué es un capital social entonces? ¿A qué corresponde capital social? El aporte cuando ya está efectuado, no el compromiso. Lo que explicó hoy Paula, las 2 etapas en la constitución de la sociedad, ¿sí? Perfecto. Una vez que traen el aporte, se constituye el capital social, ya son los aportes, ¿sí? Y la última, tenían que calcular el patrimonio neto, que ustedes saben que es activo menos pasivo, ¿sí? Y ahí figuraba efectivo, dinero en el banco, deudores por ventas y proveedores. ¿Cuáles son activos de las que nombré? Efectivo. Efectivo. ¿Y dinero en el banco puede ser? Dinero. Deudores por ventas, ¿qué es? Un activo. Pasivo. Pasivo. Son los que me deben a mí. Y ahí es donde se generaba el problema, porque algunos lo sumaban a proveedores y calculaban mal el patrimonio neto, ¿sí? Deudores por ventas es un... Claro, sí. No son los que yo les debo, sino que son los que me deben. Es un derecho, es un activo, ¿sí? Bueno, todos los que dudaron y recién le erraron, quiere decir que tienen que volver a mirar el video, repasar y estudiar, porque hay que acordárselo todo esto de memoria, ¿sí? No queda otra, ¿sí? Profe, yo me confundí en una porque iba rápido, lo hice rápido. Pero nada, eso. ¿Cómo, Jero? Que me confundí en una porque lo hice rápido. Me confundí en una guada, prácticamente. Ay, no te confundiste en qué, espera que cierro mi micrófono. En algo que era fácil. Me confundí en una huevada, por así decirlo. Nada, lo hice muy rápido, estaba apurado por eso. No le entendía. Está bien, Bueno, no yo pasa nada. les quiero contar algo que por ahí les sirve. Si encontrara yo mis libros de escuela secundaria, yo tuve contabilidad, ya les conté, a los 13 años, en el libro de Pitao de primer año, en esa época, los deudores eran unos muñequitos que estaban suplicando, chiquititos. Entonces, cada vez que aparecía un deudor era un suplicante de estos gnomos chiquitos, y esos eran los deudores. Y los acreedores o proveedores eran unos tipos grandotes que venían con un mazazo como el basto de las barajas, corriéndonos, entonces reclamando, y siempre me quedó la idea de que cada vez que pienso en proveedores me acuerdo del tipo que venía a darme un mazazo en la cabeza, un bastazo, era un basto. Pero de esa manera nos entraron las diferencias entre los deudores, que eran los chiquititos, así, y los acreedores o proveedores, que eran los tipos, o sea, yo con las manos ya me identifico. Por ahí les podemos sirve. robar la idea para cuando escribamos nuestro libro. Total, Sí, era Pitao, ya pasó se tanto tiempo que Pitao ya no. no debe existir. Pero a mí me quedó siempre grabada esa imagen durante toda la secundaria y la universidad, que fui, o sea, eso logró que yo pueda definir la diferencia entre el débil, que es el deudor, y el fuerte, la obligación, el peso de la deuda, que era el proveedor o acreedor. Pero bueno, si quieren háganle el dibujito que yo les digo, y por ahí eso les sirve para no equivocarse. No, y aparte aclarar que... perdón, Paula. No, que las actividades obligatorias son siempre sacadas de los videos o actividades que nosotros estamos dando, no es que las reinventamos, ¿sí? O sea, ustedes pueden encontrar esa respuesta en el video o en algún documento que les facilitemos para lectura, o sea, está en algún lado. Por eso siempre hacemos hincapié en que vuelvan a ver el video, vuelvan a leer, porque está. Y elegimos, que era lo que yo justo iba a decir, los casos polémicos para poner acá, los casos que sabemos que se iban a confundir, porque la idea era que se confundieran ahora y no en el parcial. Yo sé que muchos se habrán hasta enojado cuando lo tenían que volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer,
pero la intención nuestra era que esto les quede, así sea con los gráficos que de a Tere le quedó o con el enojo que tuvieron contra nosotros porque les rebotaba. Y la idea es que el día del parcial ahora se acuerden que cuenta corriente es proveedores o es deudores por venta, que uno es de pasivo y el otro es de activo, ¿sí? Que entiendan cuál es el momento de la variación modificativa y cuál la de la permutativa en el caso de un gasto que ya estaba registrado y que se paga recién ahora, ¿sí? Que estaba registrado en un pasivo también y ahora se paga. ¿sí? A mí, o sea, yo me confundí en una. ¿Qué nota promedio era para que te rebote? O sea, para que no te rebote. Luciano. Se apagó el micrófono, profe. Ah, sí, porque no lo escuchaba Jero, apagué y hablé. Digo que había que tener 3 enteras bien para que te aprobaran, ¿sí? Entonces, muchos en la primera le erraban a, ¿cuál era que dijimos? Anticipo recibido de cliente. En la segunda le erraban a proveedores que le ponían banco y en la tercera le erraban a la variación de los sueldos, esa la que ya estaba, y ya con eso desaprobaban. La volvían a hacer y volvían a insistir, en vez de poner proveedores, volvían a poner bancos, ¿sí? No, profe, yo tengo una consulta. Pues yo... Estuve chusmeando, ¿sí? Además entregaban 1802, 1805, 180... O sea, estaban reporteados que querían ganarle al sistema. En vez de volver a mirar el video, ¿sí? Por eso les decíamos, sáquenle foto en el momento, cópienlo en un cuaderno, ¿sí? Vuelvo al video, me corrijo, digo, ah, no, claro, y vuelvo a hacerlo ya de manera correcta, ¿sí? No así con tesón y enojo de marcar, insistiendo, como que el equivocado es el sistema en vez de uno, ¿sí? Profe, yo tengo una consulta, yo lo aprobé, me salió aprobado. Pero en la última tenía la duda y busqué, rebusqué, hice la cuenta 17 veces y creo que puse, estoy casi seguro que no era ninguna de esas. Como que la respuesta no era ninguna de esas. Estaba, era 27.000. Pero muchos Después... ponían 3.000 porque incluían a deudores en el pasivo en vez de en el activo, ¿sí? Además los números, los cálculos, adrede, estaban puestos con las opciones que nosotros conocemos que se suelen equivocar, ¿sí? Y en el parcial puede pasar lo mismo, ¿sí? Entonces la respuesta correcta ahí es 27. Para yo después buscarlo y saber por qué, listo, 27. Sí. Nosotros conocemos cuáles son los errores típicos después de, bueno, Tere más de 30 y con Paula ya casi 20 que damos esta materia. Así que sabemos en qué se equivocan, ¿sí? Entonces, en las opciones están las que suelen pensar que es, ¿sí? Así que hay que pensarlo bien. Bueno, espero que les haya servido haberlo corregido ahora. Por ahí más adelante también la subimos. Espero aprobar, profe. Esperemos. Nosotros también queremos que aprueben. Voy a aprobar. La 3, la semana que viene, porque todavía hay gente que está en la clase 3 en vez de en la 4. ¿sí? Y algunos han entregado la 1 recién, Luciano. Sí, también. Hay gente que se incorpora ahora a la plataforma y bueno. Están atrasadísimos. Profe, yo voy a su ritmo, no me paso ni me quedo atrás, por la duda. Total, ahorro tiempo, ¿no? Ustedes saben que todos los jueves, viernes generalmente, ya subimos la clase que arranca el lunes siguiente. ¿sí? Yo ya terminé de hacer la 4 casi, profe. Bueno, bien, bárbaro, mejor. Nos querés mucho, no podés vivir sin nosotros. Nos pone No, pasa que tuve contabilidad en el colegio y se me hace como bastante fácil. Cállate vos. Se me hace bastante fácil, entonces nada, no me gusta atrasarme en la materia sabiendo que tengo todos los parciales juntos después, así que no. Buenísimo. Igual préstenle atención en algunas cositas que pueden, hay escuelas que lo pueden haber enseñado como lo estamos enseñando nosotros, con las normas actuales,
y algunos profes que por ahí usaron libros más viejos que por ejemplo, usaban descuentos ganados o cuestiones que ya no se deberían usar. O sea que también, aparte del colegio, hice el curso de ingreso en UNLAM, que también tuve contabilidad y también lo volví a repasar todo, entonces como que estoy como que bien repasada. Bueno, mejor. Es una materia que la vas a rendir sin problema. Es mejor. Ojalá que sí. No descuides la teoría, ¿eh? Profe, y a los que nunca tuvieron contabilidad, ¿no? Que yo vengo de un colegio donde nadie ve. Me tenés a mí, Jerez. Bueno, además, ¿qué me recomiendan? Tipo, ¿cómo empiezo? ¿No? Porque hay cosas que no lo entiendo y me unen en la cabeza, literalmente. Igual estuve leyendo Toda esta una banda. información, hay cosas que no queda otra que recordarla, que Liz seguramente como la vio varios años, ya sabe que proveedores es una cuenta de pasivo y lo que significa. Vos te lo vas a tener que estudiar, no queda otra que repetirlo, hacer el listado, como les dijo Teresa, en un cuaderno donde vayan incorporando todas las cuentas que van apareciendo. Es que yo, más allá de haberlo sabido todo, me anoté todo en el cuaderno de nuevo, Bien, como para refrescar memoria, porque es re complicado, si no. Ah, me sentía el único raro que anotaba todo en una sola hoja. Yo nunca tuve contabilidad y yo anoté No te preocupes que yo todas las hice lo cuentas que he mismo con visto todas en las un libro. actividades. No, es así, o sea, nunca tuve contabilidad en mi vida. En mi vida nunca tuve contabilidad y tengo como una libreta donde anoto todas las cuentas que estoy viendo. Una hoja para el activo, otra para el pasivo, ¿sí? Y así los van. Así. En el parcial no va a aparecer ninguna cuenta que no se haya nombrado o visto en las clases. Eso se los aseguramos, ¿sí? Profe, el por parcial va a ser cuenta tipo, ¿no? Las actividades que están dando como para marcar verdadero o falso, ¿no? Y así, bueno, o marcar los multiple choice. Y Sí, va a haber de todo. hay de todo. Claro. La actividad obligatoria número 4, lo que tiene de bueno es que los acerca a la manera en que va a ser el parcial práctico, ¿sí? Ya van ahí conociendo cómo van a completar los asientos dentro de la plataforma. Después también díganos, si lo ven bien o no, porque también depende mucho del dispositivo que estén usando, no lo ven igual los que usan el celular que los que usan la computadora. Y hay una manera, no sé si Diego ya se tuvo que ir. No, por ahí todavía. alguno de los chicos, si no por ahí sabe, o las chicas, de ver en el celular como plataforma, no como celular. Y acá Uno están tiene que elegir poniendo. algo y elige ver como la plataforma y entonces se ve mejor, se ve igualito a como lo verían en la computadora. No sé si alguien Diego lo puso recuerda. ver en modo escritorio. Ah, ahí Tere sabe. Sí, no, Diego lo puso en el chat. Ah, listo. Hay que ponerlo como escritorio. Ahí está. Eso ensáyenlo ahora, ¿sí? En el celular, elijan ver como modo escritorio y de esa manera lo ven mejor, no lo deforma el celular. Por ahí el celular lo tienen que poner en horizontal. Muy bien, ahí Diego está poniendo. Diciendo Diego, sí. Acá lo Y al tenemos ponerlo en ahí. horizontal más modo escritorio lo ven igual que en la compu, ¿sí? Y eso es importante, en el parcial sobre todo. También acá dicen que la fecha, la volviste a repetir, es 26 de junio, que una de las alumnas volvió a contestar. Es el Sí, 26 quedó 26 de junio, porque a el las 14. 19 tenían matemática también, así que... Claro. Bueno, y a los que veo acá que están desesperados porque no tuvieron contabilidad, la experiencia de tantos años indica que por ahí son los que mejores notas se sacan. No abandonen la lucha, es hermosa contabilidad, aunque algunos jugaban al truco, otras la odiaban. Tengo todas las versiones, pero yo siempre les cuento que a lo mejor ustedes, que como son de comercio internacional, van a tener a un profesor o lo van a leer porque ya es una eminencia
en comercio internacional, que se llama Diego Frediani. Diego Frediani fue alumno mío de contabilidad, y cada vez que me veía en clases presenciales, se le bajaba la presión y se ponía blanco. Era terror lo que tenía, porque no era que tenía algo contra mí, pero tenía fobia, miedo, nunca había tenido contabilidad, y encima se sentaba al lado de otro compañero que había tenido contabilidad, y como que lo gastaba, lo cargaba. ¿Cómo no sabes eso? ¿Cómo vas a preguntar esa tontería? Porque claro, él no sabía y hacía preguntas que para el otro eran una tontería. El otro la hizo 3 veces, el sabio en contabilidad. Y Diego se sacó 10 cuando terminó la cursada. Así que se lo pueden preguntar si lo llegan a tener de profesor, y si no, cuando lean algún libro, porque es una persona, ha estado en España, no sé si sigue en España, pero es un capo en comercio internacional, egresado de la Universidad de Luján. Y la primera asignatura que tuvo el primer día fue la mía. Les puedo asegurar que se me partía el alma, no sabía cómo decirle que no era tan complicado, pero bueno, después le tomó la mano una persona muy estudiosa, y la terminó con 10, o sea que aprendió bien. No es que yo le puse 10 porque me tenía miedo, le puse 10 porque él sabía mucho. Así que no abandonen, tengan paciencia, lean el libro de Seltzer, que hay gente que lo leyó y se quedó muy tranquilo y muy seguro. Así que aquellos que tengan dudas o todavía no hayan terminado de entender de qué se trata la asignatura, el librito de Seltzer acompaña, es muy claro, o sea que intenten leer a Seltzer y a la vez hacer todo lo que está en el aula, ¿no? Acá dice, ¿cómo era que se llamaba? ¿Quién es? ¿Diego Frediani o Juan Carlos Seltzer? El libro se llama Contar con habilidad. Está en la bibliografía del programa que está subido. Sí, por lo menos a mí nunca tuve contabilidad y ese libro me ayudó mucho. Es como que explica muy bien el libro. O sea, tiene un lenguaje en el que no es tan tétrico, sino como que te enseña, te ayuda a aprender. Te habla Sí, como yo en también. criollo. Te habla como en criollo. Habla para gente Viniendo de un colegio de ciencias naturales y no entender nada de contabilidad, me ayudó bastante. Ven que no se lo damos por capricho, sabemos que está comprobado que aprenden. Traten de leerlo todo, porque como contabilidad, como les decíamos, la terminan de entender al final, cuando se cierra el círculo. Si el libro lo leen todo, es como que se adelantan a nuestro final, y bueno, ahí lo dan mucho más sencillo, porque es un librito para entenderlo, no es el libro de la asignatura tiene conceptos más ampliados, más complicados, pero bueno, el método de la partida doble lo terminan de entender ahí, y para qué se hace la contabilidad también. Por lo menos en esta carrera, profesora, nosotros no tenemos una correlativa de contabilidad hasta el 5º cuatrimestre, que es en clasificación arancelaria. El libro igual me va a servir para esa materia, ¿no? Y no sé el programa de esa materia. No creo. Sí, No por lo sé. menos acá hasta el 5º cuatrimestre no tenemos otra correlativa con contabilidad directamente. Sí, lamentablemente pasa mucho tiempo entre esta y la que sigue, que a lo mejor le piden conceptos contables, pero bueno, ya vas a tener, si aprobás esta, vas a tener los conceptos de esta, guardar toda la información, y con eso vas a poder continuar con la que tienen en el 5º cuatrimestre. Perfecto, muy bien. Igual el libro me lo quedo para Yo le toda hago la una vida. pregunta. Le hago una pregunta, profe, un poco fuera de contexto. Tipo, es una pregunta no mía, que tiene que ver con qué tema cree que más nos llegaría a costar. O sea, hablando en general, ¿no? En la materia. Porque sé que no solo es teoría, sino que también es planteo barra estadística, ¿no? Por lo que tengo entendido al respecto.
Ahí Diego escribió devengado. Devengado escribió. No es un tema difícil, pero es como un tema tabú. También van a ver más adelante contingencias que tienen que ver con las amortizaciones. ¿Qué pasa? Las amortizaciones, dice Liz. Las amortizaciones y el IVA a mí me mataban antes. Bueno, también. Pero hay un tema que se relaciona con devengado y siempre lo responden bien, que es contingencia. Contingencia, todos lo contestan bien, a todos les gusta. Y es bastante, o sea, entender contingencias es también entender devengado. Pero no vemos provisiones, no vemos. Claro, la parte de contingencia, pero por lo menos saben qué es una contingencia, clasifican las contingencias, esos temas siempre se sacan la nota máxima, es raro que se equivoquen. Por eso, no sé, el devengado es como que todos están a la espera de... Hicimos un proyecto de asignatura que lo expuso Luciano, y los profesores que estaban ahí estaban pendientes, eran profesores de materias de economía, de comercio, eran casi todos. Y también es como que dice, ay, por fin alguien nos va a explicar qué es el devengado. O sea que es como que el nombre, habría que cambiárselo, porque ahora ya están usando devengado cuando ustedes están contabilizando, y no lo saben, y lo saben hacer. Entonces es como que el nombre los asusta. Claro, yo por suerte no sé ni de qué están hablando, así que no tengo miedo, no tengo nada, pues no sé ni de qué hablan, así que no me asusta. Ya te vas a enterar, no te preocupes. Ya te va a llegar y ya vas a ver que lo sabés. El problema es ese. Por ahí Claro, sí, de saberlo lo voy a saber. Sí, es que en la práctica lo utilizan siempre y sin saber que lo utilizan. Eso es. Lo que pasa que, bueno, es el tabú, es lo que en contabilidad, no de ustedes, todas las contabilidades, es como que es la tortura. Pero les voy a decir algo para los que nunca vieron. Nosotros tenemos dos maneras, dos criterios en el mundo de hacer la contabilidad. Una es por lo percibido y otra es por lo devengado. Generalmente, los países que eligen en sus normas el percibido es el criterio de la caja. En Argentina se usa el de devengado como en muchos otros lugares, pero hay profesiones como los ingenieros que todos los manejos de inversiones, ellos lo ven por el lado de lo percibido. Entonces también es como que nos dan, y las amortizaciones y el devengado son cosas de los contadores, que otras profesiones no las entienden, y bueno, y tenemos el peso de la palabra encima, pero no porque sea difícil, sino porque, no sé, nos hicieron como una cruz. Los contadores hablan del devengado y hablan de las amortizaciones, y las otras profesiones les cuesta entender de qué se trata. Pero bueno, ustedes cuando hablen de devengados van a subir un escalón, porque si saben el devengado es como que saben más que los demás, y lo van a aprender y lo van a hacer bien. Claro, espero que me vaya bien. Sí que tengo una compañera que me ayuda, si no, no sé qué Obvio. estaría. Igual estoy leyendo, Siempre estoy fiel a leyendo a vos. full. No, igual Profe, entiendo un ¿sabes poco qué el le quería cerebro. contar? Chocolates, después, acordate lo que te digo, muchos chocolates, tenela de todo el tiempo que... Pero a ella le sirve. Yo siempre aprendí contabilidad porque todos mis compañeros sabían menos que yo, y tantas veces repetirle lo mismo terminé siendo profesora de Yo contabilidad. siempre digo que a mí me re sirve explicar, más allá de que no soy la maestra ciruela y que no me gusta que piensen que no sé todo, porque me equivoco también, pero me re sirve explicarlo, me Claro. ayuda. Aparte Sí, sé ¿no? que lo ayuda él también. Bueno, espero que en algún momento seas nuestra ayudante. La carrera, venimos Profe, ojo que apruebo con 10. si es que podés hacer que tu compañero se saque un 10. Y estudiamos juntos para Ojo, matemáticas no sé y nos contabilidad, sacamos re pero... buena nota los dos. Bueno.
¿Sabe qué le quería comentar, profe? Yo creo que lo tengo tan claro del colegio porque en mi colegio por lo menos nos daban toda la contabilidad durante 3 años y en sexto, el último año, nos hacían hacer un microemprendimiento como si fuese una empresa y nos hacían aplicar todo lo que aprendimos durante los 3 años en esa microempresa y si no aprobábamos eso, no aprobábamos la materia. En mi colegio igual, los 3 años. Está muy bueno. Sí, yo también lo tuve en la escuela y a fin de año hicieron una feria que nos hacían vender el producto que hacíamos. Claro, exactamente. Yo vendía licuado. Claro, aparte se puede Lo mismo vincular yo. con muchas materias. Por ejemplo, a nosotros nos la vincularon con inglés. Tipo, tenías que vender en inglés, 100% inglés. Of Menos course. mal que no quisieron hacer la contabilidad con las cuentas en inglés. Hubiera sido más fácil, porque tienen menos cuentas los ingleses. Tienen menos nombres que nosotros. Así que en eso les hubiera resultado más sencillo hacer la contabilidad. Creo que muchos encima elegían sociales o naturales en el colegio para no hacer eso y que hoy se quieren matar. Claro, mal como yo. Claro. Bueno, Bueno, ya estamos teniendo que dejar el Zoom, Luciano, porque lo tienen que usar. Profe, ¿puedo hacer una consulta antes de que terminen? Dale. Yo acabo de terminar, hoy terminé la unidad 4. O sea, ¿ya arranco con las 5 o mejor me tomo un tiempo, espero, tranqui? No, es que no está cargada la clase. Está como yo. El viernes. Respira, bro, respira. Entonces espero, tranquilo. Sí. Perfecto. Aguantá, yo voy a esperar para Ahora que ver. todavía algunos todavía no hicimos la 4, estamos Mal, terminando la chabón, 3. Claro, yo la- estoy la revive, chabón. como Javito. Están queriendo hacer las 5, yo no sé ni qué día es hoy. ¡Ay, Tiago! Es presencial, porque si no le cierran la puerta y no nos dejan entrar a estos apurados. No, no son todos. Lo que pasa que ellos por ir se le hace fácil a ellos. A nosotros, al menos yo que no tuve, no se me hace difícil, pero sí se complica. Hay que tratar de entender todo. Claro, y a mí me explicaron, como dijo la profe, de la forma vieja, digamos, Ah, en la escuela. No, estos pibes son de carrera y nosotros vamos en bici, ¿no? No tienen que esperar un poquito. Tienen que suscribir al canal. Yo no tengo problema de explicarle a nadie, así que si me quieren hablar y preguntarme, dirán. Caminando. Acá Claro, se tienen que suscribir al canal. Sí, ahora te pregunto, Lisa. Llegamos a los Nombre. 500 suscriptores, le hacemos más fácil el parcial. Un sorteo. No, El hacemos más. parcial es más fácil si llegamos a 500. A ver si se suscriben todos. Vamos. Y pónganle me gusta a los videos también. Vamos. Profe, me sube nota así, hago eso. Claro, profe, ¿nos da más nota? Sí, ya dijo que sí, chicos. Si se Ah, suscriben, listo. dijo que les hace más fácil el parcial, chicos. Yo ya estoy suscrito hace rato. Ya likeó todo. Bueno, nos vemos el martes que viene seguramente. Muy Y bien. en la semana pueden escribir lo que necesiten por los foros. Profe, ¿cómo es que tenemos una clase de contabilidad nada más? Foros que las respuestas sirven para todos. Y lean lo que ya le respondimos a otros compañeros y compañeras, por favor, porque Si no repiten las mismas sentido volver a preguntas. responder lo mismo en la intervención siguiente, ¿sí? Si ya lo respondimos, no lo vuelvan a preguntar. Profe, ¿por qué tenemos solamente una clase de contabilidad y no dos? Porque se me hace un poquito más complicado que otras materias en las que tenemos dos clases, como por ejemplo matemáticas general y financiera e introducción. No entiendo por qué tenemos una en la semana de contabilidad. Que lo veo más difícil, siendo sincero. Pero es así, la currícula siempre tienen un día de contabilidad. Yo tenía entendido que eran dos clases para las materias como más extensas, por así decirlo. Y puede ser las que tienen más horas. Hay materias que tienen 3 días por semana, 3 horas, o sea que son de 9 horas. La nuestra es de 4. Igual nosotros tenemos más de contabilidad que de matemática. Matemática tenemos 2 veces por semana, pero 1 hora y media por día. Acá tenemos una carga horaria de 4 horas. Igualmente también va de qué modo se da la materia. Por ahí, no sé cómo darán matemática, por ahí es más expositiva. Nosotros la armamos más a distancia,
Igual, recuerden que nosotros nos conectamos los lunes a las 16, nos conectamos hoy y nos conectamos mañana a las 19. Ustedes pueden ingresar a otra aula, o sea, a otra conferencia que armemos, si Listo, tienen perfecto, dudas. entonces. No es que se tienen que limitar al día. Pueden. No los Claro, gracias, profe. porque no van a Perfecto. entrar porque ahí no tenemos Zoom, tenemos Meet. Sí, esa es la limitación. Sí. Claro, mañana, el lunes hay más espacio, pero los miércoles estamos justos con la cantidad de alumnos, porque tenemos 1000 y es hasta 100. Pero bueno, si van Entonces, todos ¿qué los- fechas quedarían libres para que alguien se pueda conectar que no sea de esa comisión? Los lunes. ¿A qué hora? A las 16 tenemos, y eran 30, eran, ¿no? ¿Cuántos eran ayer? Eran 32. Sí, ayer eran Re poquito, man. Muy Ah, poquitos, sí. muy poco. Por eso los lunes pueden. Igualmente hasta 100 podemos aceptar. Claro. Lo que podríamos los lunes es probar cambiar el horario, ponerlo un poco más tarde, a lo mejor tienen... pero no deberían tener superposición, porque en la presencialidad tienen que respetar los horarios. No. Y los que trabajan se deben haber anotado el miércoles, no el lunes. Claro. Sí. Sí. Así que, pero bueno, el lunes hay lugar para entrar. Bueno, tenemos que salir porque ya